Y este va a ser el texto que nosotros vamos a ver hoy. Vamos a ver desde el versículo 3 hasta el versículo 5. ¿Ok? Y de una vez, para que podamos ir y venir con relativa facilidad, necesito que ustedes se ubiquen o marquen con el cordoncito de la Biblia o con un papel o con algo el capítulo 8 de Romanos. ¿Ok? Necesitamos, porque vamos a estar yendo y volviendo de Efesios 1 a Romanos 8. ¿Ok? Entonces, esta semana nosotros vimos los famosos 5 puntos del calvinismo, o las doctrinas de la gracia, como yo prefiero decirles. Y ese es un tema que para muchos es, digamos que es duro, es como árido. Pero en la Biblia resulta que no es así. Más bien en la Biblia resulta que la elección soberana de Dios es una razón, o la razón por la cual su pueblo lo adora más. Pero curiosamente, cuando nosotros estamos aprendiendo de esto, el puro inicio, nos pega de frente, ¿verdad? ¿Cómo que Dios es el que elige? ¿Cómo no soy yo el que está eligiendo? ¿Cómo es el Señor el que salva? ¿Cómo no soy yo el que escoge? ¿Cómo es el Señor el que persevera? Si no soy yo, ¿verdad? Y los que se pierden, Dios creó gente para que se perdiera. No me parece justo. ¿Por qué yo? ¿Verdad? Son un montón de preguntas que uno se hace. Y la razón principal es que nosotros en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, detestamos. El ser humano detesta la falta de autonomía. O sea, el ser humano cayó porque quería ser autónomo, cayó y pecó porque quería ser independiente. Entonces no existe nada que un ser humano deteste más que decirle que está en una posición de absoluta y completa dependencia de Dios, que solo depende del favor soberano del Señor lo que sea que suceda en el destino de esa persona. Uno dice eso y hasta que, ¿verdad?, a alguien que no cree. Y el hombre la odia porque de su caída el hombre lo que busca hacer es autónomo y autosuficiente, ¿verdad? Autónomo, yo quiero tener mi propia ley, quiero decidir lo que yo quiero hacer, y autosuficiente, ¿verdad? Yo decido mi destino, ¿verdad? Depende de mí. Y cuando uno le dice a un humano que trata de ser así, o una persona que trata de ser así, autosuficiente y autónomo, que más bien el simple hecho de que él siga a Dios depende de que Dios lo haya buscado a él primero, pega duro. O después uno dice, yo tengo parientes, ¿verdad? ¿Quién aquí no tiene un papá, una mamá, un hermano, un tío, un hijo que no cree en el Señor? ¿Verdad? Y uno dice, ¿será que el Señor lo predestinó para perderse? Eso es pesadísimo también. Y es algo con lo que nosotros peleamos. Y lo que yo quiero es que ustedes vean la elección como la Biblia ve la elección. Porque la iglesia ama la doctrina de la elección, porque nos pone a nosotros en una posición, en la posición donde pertenecemos, que es en absoluta y total dependencia de un Dios amoroso. Eso es. ¿Ok? Y de esta manera nosotros le damos todo el mérito a Dios, dándole todo el mérito a la obra redentora de Él. Porque si nosotros sabemos que Él fue el que nos escogió, Él fue el que murió por nosotros, Él fue el que nos regeneró y Él es el que nos persevera, entonces el que se lleva toda la gloria por esta obra tan gigantesca es Él. Y nosotros, en vez de estar en un lugar donde estamos aceptando méritos y pensando en qué hicimos nosotros, podemos nada más cantarle y alabarle a Él. De ahí viene la adoración, de que Él es todo y nosotros fuimos hechos exclusivamente para estar totalmente dependientes a Él y adorarlo. Entonces vamos a ir al texto, primero se los voy a leer todo lo que vamos a ver hoy y eso vamos a ir parte por parte. Efesios 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, si fuera por mí, yo solo haría el versículo 3 hoy, pero como nos vemos una vez al mes, entonces tenemos que avanzar bastante. Entonces vamos a ver versículo 3, versículo 4, versículo 5, ¿ok? Y yo no voy a perder un instante de tiempo defendiendo esta doctrina. No voy a perder un instante de tiempo dando respuestas lógicas o tratando de defender a Dios porque Dios no necesita que lo defiendan. Y no voy a defender la elección porque la elección tampoco necesita que la defiendan. Lo que vamos a hacer hoy es proclamar la elección del Señor y gloriarnos en ella, porque como dice la Biblia, quien se quiera gloriar en algo, gloríese en el Señor. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con lo primero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo.
Vamos a parar ahí porque yo quiero ver en ese versículo tres cosas. ¿Okay? Entonces, si ustedes están apuntando, necesito nada más que apunten estas tres cositas. Número uno, ¿cuál es nuestra actitud al saber que Dios nos escogió? Es número uno. Número dos, ¿quién nos eligió y en quién? Y número tres, ¿qué es lo que nosotros ganamos con ser elegidos? Porque estas tres cosas son la doctrina de este versículo. ¿Okay? Entonces, para empezar, número uno, ¿cuál es nuestra actitud de la elección? Saber que nosotros somos elegidos nos lleva a adorar. Porque lo primero que dice Pablo, ¿qué es aquí? Bendito sea Dios, ¿verdad? Y todo lo que viene después está hablando acerca de la elección. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, ¿qué regalo más grande pudimos haber recibido nosotros? O sea, ¿hay algo mejor que ser escogidos por Dios? O sea, ¿se les ocurre algún regalo más bueno o algo más lindo que decir que el alfa y el omega, el Dios que hizo todo lo que hay, los conoce y los escoge? Cuando nosotros estamos viendo la reforma protestante, que lo de las famosas 5 solas, ¿verdad? La quinta sola de la reforma protestante decía solo a Dios gloria, ahora solo y Deo gloria. ¿Okay? Porque a Dios le pertenece toda la alabanza porque Él lo hizo todo. Y Pablo está diciendo lo mismo, bendito sea Dios. Él empieza diciéndole a los efesios, tienen que entender que todo esto se trata del Señor y toda la alabanza se la merece Él. Porque uno dice, ¿por qué Dios habrá tomado la molestia? ¿Verdad? Cuando uno lee el Salmo 8 que dice, ¿verdad? Cuando veo la obra de tus manos, veo las estrellas, veo la luna, ¿verdad? La obra de tus dedos, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? O sea, ¿qué es uno? O sea, piensen en las galaxias, piensen en los planetas, piensen ni siquiera nada, piensen en el mundo, piensen en las montañas, en las cordilleras, en los mares, en los animales, en las bestias, en todo lo que Dios puede estar haciendo. Y escoge un punto, un grano de arena en el universo y decide que ese granito de arena es lo que va a amar más en toda su creación. O sea, ¿qué es uno para que Dios sepa quién es uno? ¿Qué es Dios para que conozca a Joel o a Cari o a Juan? ¿Verdad? ¿Por qué le interesaremos? ¿Por qué le molestaremos? ¿Por qué le molestará si uno peca? ¿Por qué le molestará si uno sufre? Porque Él, si es totalmente suficiente y no necesita nada, nos quiso hacer a nosotros para que estemos con Él. Yo me pongo a pensar mucho esas cosas. Él no nos necesitaba. Él no necesitaba a nadie que le cantara. Y cuando hizo los ángeles, menos. Los ángeles cantan más bonito que nosotros. Él no nos necesitaba y aún así, aquí estamos. Entonces, ¿quién soy yo para que vos me conozcas, Señor? Yo soy polvo, ¿verdad? ¿Y cuánto le importamos? Además, que con tal de que nosotros pudiéramos conocer las riquezas de sus misericordias, envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Porque a veces uno piensa, qué fácil sería que Dios nos hubiera creado a nosotros perfectos y ¿verdad? Nunca caemos, estamos en el Edén por una eternidad, nadie cae, nadie peca, no hay infierno, no hay Satanás, no hay cruz, ¿verdad? Y estamos todos arriba con el Señor disfrutándolo. Pero el Señor dice, ellos van a caer y mi pueblo va a estar en oscuridad por un tiempo, porque cuando yo los rescate, ellos van a darse cuenta lo que es amor. Porque si ellos no hubieran caído, yo no los hubiera tenido que rescatar. Si ellos no fueran pecadores, yo no tendría que morir por ellos. Y el cielo yo les apuesto a ustedes que les va a saber 1000 veces más rico sabiendo de dónde ustedes estaban antes. Porque si ustedes hubieran nacido perfectos y si ustedes hubieran sido hechos, así como son los ángeles que están cantando ahorita, ustedes jamás podrían cantarle al Señor y adorarlo porque los rescató, porque los redimió, porque los amó, porque los perdonó. Entonces Él permite todo esto, Él viene a morir para que nosotros podamos conocer el Dios que nosotros tenemos. Es por eso, no es porque no había otra manera, Él nos puede haber hecho perfectos, Él puede haber escogido 1001 maneras de salvarnos, pero la que Él escoge es para que nosotros podamos conocerlo exactamente como es Él. Y por eso Él dice, bendito sea Dios. O sea, ¿cómo no bendecirlo sabiendo estas cosas? Número 2, ¿quién nos eligió? Porque si nos vamos aquí en la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el arquitecto de la elección? El Padre. ¿Verdad? A veces uno piensa que el Padre está muy enojado porque nosotros pecamos un montón, entonces Cristo tuvo que venir para poder aplacar la ira del Padre. Entonces el Padre, o sea, Cristo llegó y está como tratando como de, no, porfa, no lo castigues, ¿verdad? Porque yo vengo a morir por él, Señor. Pero no es así.
Porque el que nos elige a nosotros es el Padre. El que dice, yo voy a hacer un pueblo para mi hijo, es el Padre. No es el Hijo. El de todo el plan es el Padre, el que lo ejecuta es el Hijo. Entonces uno cree que Dios está bravísimo con uno y de no ser por Cristo, ¿verdad? Cuidado, yo le oro a Dios. Pero Dios sabía quiénes íbamos a ser porque Él decretó quiénes íbamos a ser y decretó que a nosotros Cristo nos iba a salvar. Entonces imagínense el amor que nos tiene Él aún antes de que nosotros existiéramos. Si nosotros vamos a Juan 17, no tienen que ir, ¿verdad? El Señor está dando la oración sumo sacerdotal y está orando por sus discípulos, por los 12 apóstoles y también está orando por todos nosotros. Y Él siempre dice, tú me los diste, tú me los das, yo te los doy, yo te los cuidé, yo te los aquí, yo te los allá. Porque lo que está diciéndole Cristo es, estos son tuyos. Son tuyos, vos escogiste a esta gente, este es tu pueblo, vos lo escogiste. Y yo vine aquí a morir por ellos y vine a cuidarlos y vine a reclamarlos. Pero esos son tuyos desde antes de la fundación del mundo. Es el Padre el que nos elige a nosotros. Vayámonos ahora sí a Romanos 8:29. Que espero que lo hayan tenido bien marcadito. Y voy a empezar en el 28, porque es de mis versículos favoritos. Dice, y sabemos, Pablo hablando a los romanos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, esto conocer no es que conocer, hablando en aquel tiempo, conocer significaba intimidad. Por ejemplo, en Génesis decía, conoció a Adán a su mujer y tuvieron un hijo. O José no conoció a María hasta que tuvo a Jesús. O cuando Cristo le dice, ¿verdad? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Conocer es amar íntimamente. Entonces, yo preferiría a veces decir, para los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, vamos a ver, si aquí está el Hijo, si aquí está hablando que alguien aquí nos predestinó para que fuéramos hechos a la imagen del Hijo, ¿de quién está hablando este versículo? Del Padre, ¿verdad? Para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el Padre nos amó de tal manera que nos predestinó para que nosotros fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, también llamó. O sea, no solo predestinó, sino que dio el llamado eficaz o gracia irresistible que dijo José ayer. Ay, me perdí. Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, los declaró justos ante el tribunal. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿quién predestinó? ¿Quién amó o conoció? ¿Quién predestinó? ¿Quién llamó? ¿Quién justificó? ¿Y quién glorificó? El Padre, ¿verdad? Por medio del Hijo. Pero eso agarra al Padre y uno lo tiene como por allá, en una galaxia lejana, y lo trae directamente aquí con nosotros. Porque es Él que es el arquitecto de todo esto, ¿verdad? El Padre nos amó, el Padre nos predestinó, el Padre nos llamó para ser de Cristo. Entonces, el punto número 2, ¿quién nos elige? El Padre nos elige a nosotros. Punto número 3, ¿en quién nos elige? En Cristo. ¿Okay? En Cristo nos elige. Perdón, ese no era el punto número 3, eso era como un subpunto. Nos elige en Cristo. ¿Qué significa ser elegidos en Cristo? Que nosotros somos de Cristo, estamos cubiertos por Cristo. O sea, si Cristo tuviera alas, nosotros estamos dentro de Él. Él nos abarca, Él nos protege, Él intercede por nosotros. Él es nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro líder. Él nos abarca a nosotros. Y toda bendición que le corresponde a Él es nuestra por añadidura. Eso es estar en Cristo, ¿verdad? Es estar cubiertos por Él, es estar salvados por su sacrificio, es ser llamados a ser como Él, y somos los herederos de las bendiciones de Él. Cuando ustedes leen esta Biblia que ustedes tienen aquí, esto es una colección de promesas escritas solo para ustedes, no es para quien sea que aparezca, es para ustedes. Esto es para ustedes, esta Biblia que sale acá, los mandamientos, las promesas, las historias, esto es Dios comunicándose con ustedes.
Y ahora sí, ¿qué ganamos con ser elegidos? Dice acá, nos bendijo con algunas bendiciones espirituales. ¿No, verdad? ¿Qué dice ahí? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. O sea, nos dio todo. Todo es todo. No es que le di algunas bendiciones en el cielo, pero me voy a guardar otras porque pecaron. Todas nos va a dar. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Somos herederos de los cielos nuevos y de la tierra nueva. ¿Sabe lo que es eso? Es decir, el cielo es mío, porque es de Cristo. Si ustedes hagan el Sermón del Monte, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es de los pobres de espíritu. Ustedes son los pobres de espíritu. Y de ustedes es el reino de Dios. También dice, bienaventurados los que lloran. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los pobres de espíritu resulta que lloran mucho por todo lo que hacen. ¿Y qué dice? Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque serán consolados. Entonces no solo vamos al cielo, sino que ya no hay ni una lágrima, no hay dolor, no hay ansiedad, no hay aburrimiento, no hay enojo, no hay hambre, no hay cansancio, no hay nada de eso. También es para ustedes. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque de esto será la tierra, ¿verdad? Alguien pobre en espíritu y alguien que llora mucho también es manso, ¿verdad? Uno ve que va como una cadenilla el Sermón del Monte y está hablando de nosotros también. Entonces les voy a hacer una pregunta, si de nosotros es el reino de los cielos y los mansos van a heredar la tierra, ¿de qué nos falta? Todo es nuestro. Cielos nuevos, tierra nueva, para que nosotros podamos habitar en ella y reinar con Cristo porque somos coherederos con Él. Entonces uno dice, ¿qué nos dio Cristo? ¿Para qué nos eligió? ¿Cuál es el regalo? La respuesta es todo. Todo, 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 todo. Y curiosamente, eso es lo que el diablo le promete a uno aquí. Le voy a dar todo lo que usted quiera aquí en la tierra, pero ya. Y lo que nos dice el Señor a nosotros es, le voy a dar todo lo que existe, pero después. Y lo que hay en la tierra, aquí es una posilga comparado a lo que ustedes van a recibir cuando estemos allá arriba. Herederos de absolutamente todo, toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Es como cuando un papá le dice al hijo, hijito, todo lo mío es tuyo. No es que el hijo tiene poder sobre todas las cosas, lo que dice el padre es, todo, como vos sos mío, todo esto es tuyo también. Y el padre le dice a su iglesia, todo lo mío es tuyo, porque vos sos mi hijo. ¿Y en el cielo cómo va a ser la cosa? Porque uno dice, ok, de nosotros es el reino de Dios, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Lo primero que dice la Biblia es que lo vamos a ver cara a cara. ¿Ustedes imaginan ver el rostro de Cristo? El rostro de Dios. Y poder verlo finalmente como Él es, no detrás de un velo, o no a través de un espejo, o no a través de su palabra. Ustedes entienden lo que va a ser no tener que vivir por fe nunca más. Porque no hace falta fe, Él está ahí. La fe es la convicción de lo que no se ve. Él se ve, ya para ese punto. Ya ustedes van a verlo, van a poder estar con Él, compartir con Él, verlo a cara. Yo no sé si uno va a querer hacer otra cosa, realmente. O sea, si hubieran, no sé, olas gigantescas para que yo pudiera surfear en el cielo, no, me quedo viendo al Padre así nada más. No tendría que hacer nada más. Y no solo eso, sino que nosotros vemos en Apocalipsis 5 miríadas de ángeles, y después en Apocalipsis 9 miríadas de personas diciéndole a Dios, santo, 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 Señor Todopoderoso, quién era, quién es y quién ha de venir. Toda la tierra está llena de tu gloria, y esa misma gente está diciendo, digno es el Cordero porque fuiste inmolado y tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Eso somos nosotros. En el cielo estamos haciendo eso. Esto es como un chiquititín de lo que vamos a estar haciendo nosotros allá en el cielo. Y todos vamos a tener voces lindísimas, y todos vamos a poder cantar durísimo, y todos vamos a poder estar día y noche. Y no solo eso, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa cuando yo estoy alabando al Señor o le estoy orando, yo pienso cosas o en mi cabeza digo, madre, cómo lo amo, pero no me salen las palabras para expresar bien lo que estoy sintiendo. Ahí se acabó eso. Ahí todo lo que ustedes le cantan es exactamente lo que ustedes sienten, y todo lo que ustedes sienten ahí además es perfecto.
Ustedes alaban al Señor perfectamente. Cada palabra que ustedes dicen, perfecta. Cada cosa que Él oye, perfecta. Cada sentimiento que ustedes sienten ahí, perfecto. Ni una lágrima, siempre con Él y en la tierra reinando con Cristo. O sea, ¿qué más puede pedir uno? ¿Cómo no le va a decir uno, bendito Dios, yo no hice nada, ¿cómo me das todo esto? Vamos ahora al versículo número 2. ¿Ok? Porque vamos a ver cómo lo hizo. ¿Cómo es que nosotros recibimos todo este montón de cosas que nosotros no nos merecemos? Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Eso significa antes de que existiera cualquier cosa, antes de Satanás, antes de los ángeles, antes de cualquier cosa. Cuando eran Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Padre le dijo al Hijo, Hijo, voy a darte un pueblo, y ese pueblo va a caer, y ese pueblo va a caer para que vos lo vayas a rescatar, para que ese pueblo pueda entender toda la amplitud de tu gloria. No solo el Dios creador perfecto, porque si no caen, solo estaremos diciendo santo, santo, santo Señor, porque hiciste los cielos y la tierra. Pero ahora podemos decir, digno es el Cordero inmolado. Entonces dice Dios, le voy a dar a vos, Cristo, un pueblo, antes de que siquiera nosotros existiéramos. Y cuando dice, nos escogió en Él. O sea, Él agarró de toda la masa y dijo, esto de aquí, yo lo aparto para mí. Estos son míos. Eso se llama santificarlos, porque los agarra de aquí y los aparta para acá. Esos son ustedes también. ¿Qué nos dice esto? Que esto es totalmente personal. La elección es completamente personal. O sea, yo he estado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo he conocido a mi esposa desde antes de la fundación del mundo. Y Dios quiso que antes de que ella hiciera cualquier cosa buena o mala, que estuviera con ella, que ella estuviera con Él. Perdón. Y Dios no ama más o menos dependiendo de cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque esto nos lo dio antes de que siquiera existiéramos. Ve lo incondicional que es lo que está diciendo Mau ayer. Nosotros no existíamos y Él ya nos amaba de tal manera que nos iba a dar todo. Dios nos ama tanto ayer, como hace 10,000 años, como hoy, como en el cielo. Porque Dios no ama más o menos. El amor de Dios no va fluctuando dependiendo de lo que vamos haciendo nosotros en nuestra vida. Entonces, antes de que Adán existiera, Cristo amaba a José tanto como lo ama hoy y tanto como lo va a amar en el cielo. Yo quiero que ustedes piensen en eso un segundito y piensen todos los pecados que nosotros todo lo que nosotros hicimos, todas nuestras rebeliones, todas nuestras ofensas, y decir, no puedo creer que Dios en ese momento me estuviera amando tanto como en este momento que lo sigo plenamente. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero entonces, ¿qué obra hay? O sea, ¿por qué nos escogió? ¿Cuál fue el criterio? ¿Qué hicimos para ganárnoslo? Vamos a irnos ahora a Romanos 9, ok, no Romanos 8. De esto lo hablamos ayer, un poquitito. Y vamos a irnos a Romanos 9, el versículo 8. Ok. Que aquí, Romanos 9, se le llama ¿cómo se llama? El sótano de torturas de los arminianos, porque no hay manera de salirse de elección divina cuando uno ve Romanos 9. Entonces, todo Romanos 9 habla de la elección divina. Y lo que yo quiero es que vamos al versículo 8, cuando dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, nadie hereda por carne ser hijo de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál promesa? La que Dios le hizo a Abraham. Abraham, te prometo que por medio de ti van a ser benditas las naciones. Esos son hijos de Dios. Y antes de que Él se lo prometiera a Abraham, antes de que hubiera ese pacto, hay un pacto antes de ese, que es el de Adán, pero hay un pacto antes del de Adán, que es el pacto que hizo el Padre con el Hijo. Esa promesa es la que les quiero hablar. El Padre le prometió al Hijo un pueblo. Y dice, porque la palabra de la promesa es esta,
de la de Abraham. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, que era la nuera de Abraham, concibió uno de Isaac, Isaac siendo el hijo de Abraham, nuestro padre. Ojo esto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal. Antes de seguir por acá, voy a repasarle la historia. Abraham no puede tener hijos porque tiene, si no me equivoco, 80 años, ¿verdad? Dios le dice que va a tener un hijo, se lo promete, y tiene un hijo que se llama Isaac. Y Dios le promete a Abraham que por medio de Isaac van a ser bendecidas todas las naciones. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Ok? Ahora está hablando de antes de que ellos dos nacieran. ¿Okay? O sea, tenemos dos hijos en el vientre de Rebeca en este momento. No han hecho absolutamente nada, ¿verdad? Porque no han nacido. Entonces dice, versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. O sea, ellos no habían hecho ni bien ni mal. No habían hecho nada porque no habían nacido. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Para que el propósito de Dios permaneciese, para que nosotros supiéramos que no depende de quién hizo bien o mal. Para que conforme a la elección permaneciere, no por las obras, porque yo no soy un bebé, un feto, ¿qué obras tiene? ¿Verdad? Tiene cero. No por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. O sea, tenemos dos hijos aquí. Dios le dice a Esaú, usted no es mío. Dios le dice a Jacob, usted es mío. Antes de que ellos hicieran cualquier cosa. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que no depende de quien corre ni quien quiere, sino de Él que tiene misericordia. Que Él es el que llama y Él escoge a quien llama. Entonces no me responde la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me llamó a mí? Porque dice a Jacob, amé, ¿verdad? Aquí es como yo diga, Rolando, amé a Karin, amé a Hazel, amé a Mau, amé a Fanny, amé. Desde que hicieran algo antes para merecerlo. Entonces ya uno como que va entendiendo que es amor incondicional, ahora sí. Literalmente es antes de que hubiéramos hecho cualquier cosa, por eso no hay condiciones algunas. Ahora sigamos leyendo Efesios. Devolvámonos un toquecito, porque ahora vamos a ir a ver, el para qué. Ok, nos creó, ¿verdad? Y nos va a dar este montón de cosas. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Dice en el versículo 4, la mitad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está la razón, ahí está el propósito. Yo no escogí, o sea, Dios no me escogió a mí por algo, Dios me escogió para algo, que son dos cosas muy diferentes. Yo no tenía nada que ofrecerle a Dios, Dios tenía algo que ofrecerme a mí, que es esto que vamos a ver ahorita. Y dice, para ser santos y sin mancha delante de Él. Cuando ustedes dicen santos, cuando decimos santos, ¿verdad? Yo pienso en 1 Pedro cuando dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ustedes son un pueblo totalmente apartados para mí. Pero aquí él dice santo y sin mancha. Ahora, ¿quién es santo y sin mancha? Cristo es santo y sin mancha. Dios es santo y sin mancha. Entonces, uno podrá pensar que Él quiere que seamos como Él, santos y sin mancha, que la razón por la cual nos escogió es para que nos parezcamos a Él, para que finalmente podamos ser imagen y semejanza de nuestro Creador, el cual es santo y sin mancha. No en poder, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a poder estar haciendo planetas ahí cuando estamos en el cielo, porque no estamos hablando de ser como Dios en tema de omnipotencia, omnipresencia o esas cosas. Lo que Él quiere es que seamos como Él en santidad, que seamos tan puros como Él es puro, tan buenos como Él es bueno. Como dice en el Sermón del Monte, vamos a ser perfectos como Él es perfecto. Ahora, aquí nos pide que seamos perfectos como Él es perfecto, allá vamos a ser perfectos como Él es perfecto. Y vamos a ser santos como Él es santo, y vamos a ser sin mancha como Él es sin mancha. Es el propósito que Él tiene.
Es el propósito para nuestra vida, que finalmente seamos imagen y semejanza de Él. No, va a llegar el día, y a mí me cuesta demasiado pensar en esto, en que no va a haber un solo pensamiento impuro en nosotros, ningún pensamiento tonto, ningún pensamiento que no sea lo más alto y lo más sublime como es el Señor. Nuestras risas van a ser perfectas, vamos a reír perfectamente, vamos a disfrutar perfectamente, vamos a reinar perfectamente, vamos a alabar perfectamente y vamos a amar perfectamente. O sea, vamos a comportarnos como se comporta Dios. ¿Qué mejor promesa que esa? Y vamos a hacer allá arriba, piénselo así, como Cristo fue aquí abajo. Entonces ustedes leen, ¿verdad? Ustedes lean la Biblia y lean todo lo que Cristo hacía y uno dice, el Señor me está conformando a ser así. Yo voy a ser así cuando yo vaya al cielo. Y gracias a Dios no depende de mí, porque si dependiera de mí, no, o sea, no aguanto 3 días y ya caí. Pero Él promete que vamos a ser santos y sin mancha, porque Él es el que nos va a sostener. No más errores, no más pecados, todas esas manchas lavados en Cristo, ¿verdad? Hay un himno que a mí me fascina, que dice, que la primera estrofa dice: hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Y siempre lo escucho, a mí me fascina, porque yo me imagino primero agarrando como mis ropas todas, ¿verdad?, espantosas, y metiéndolas en la sangre del Señor y sacándolas blancas, pero después siento que me quedo corto. Más bien yo creo que me tiro como de panzazo, todo hediondo, en la sangre del Señor, y salgo resplandeciente, sin una sola mancha, y el Señor viéndome allá en el cielo con el mismo cariño y con el mismo amor que le tiene a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo, sin una sola mancha, porque el Señor se echó todas las nuestras, bautizados y sumergidos en Cristo, para ser como Él y para estar delante de Él. ¿Y por qué? Okay, ya ese es el para qué, es el propósito, pero ¿por qué? ¿Por qué hizo este montón de cosas, ya que no eran necesarias? Y aquí es donde a mí se me estalla la cabeza, porque el versículo 5 empieza diciendo: en amor. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos rescató? ¿Por qué nos va a dar toda bendición en los lugares celestiales con Cristo? ¿Por qué nos va a hacer puros y sin mancha como Él es? Porque nos ama. Y uno dice: ¿pero por qué nos ama? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque nos ama. Esa es la respuesta: nos ama porque nos ama. Es como cuando Él dice: tendré misericordia, ¿de quién? De quien tenga misericordia. ¿Qué está diciendo? Mi criterio, yo voy a tener misericordia. ¿Y cuál es el criterio, Señor, para que tengas misericordia? Que yo tenga misericordia, porque todos ustedes merecen misericordia. Todos ustedes merecen castigo, ninguno de ustedes merecen misericordia. Entonces, yo le voy a dar misericordia al que yo ame, de verdad. Entonces, la razón por la cual ustedes están aquí sentados no es porque ustedes tengan nada que ofrecerle a Dios. No es porque Dios tenga algún interés o alguna ventaja, o diga: a ratos Rolando, con lo bien que se expresa, ¿verdad?, puede que empiece a ganar almas para mí, entonces voy a salvarlo porque él me interesa para esto, ¿verdad? Y Joel tiene un vocerón, entonces lo necesito para que esté tocando el cajón y esté cantando y esté liderando, y tal vez él es muy... No es eso. Él no los escoge a ustedes por algo que ustedes tengan, Él los escoge porque los ama. ¿Y cuán amor más grande que el que ama cuando el otro no tiene nada que ofrecer? Nada. Todo lo bueno que nosotros tenemos es porque Él nos lo dio, eso dice la palabra. Entonces, si yo tengo la capacidad de estar aquí hablando con ustedes, Dios me escogió y me dio este set de habilidades porque me ama. No es al revés, no es que porque yo tengo ese set de habilidades me ama. Él me ama y me dio todo esto para que yo pueda glorificarlo. Él no ve nada en nosotros. Entonces uno dice: ¿cómo puede amar tanto? ¿Cómo puede amarme? ¿Cómo puede ser que el criterio por el que me ama es por el que me ama? Porque yo no soy así, y no sé si ustedes son así. Yo amo a alguien usualmente después de cierto proceso de conocerlo, y ¿verdad?, es agradable, es amable, es lindo, es verdad. Y así uno se enamora de una persona, o uno realmente ama a sus amigos después de conocerlos. Dios dice: yo los amé antes de que siquiera ustedes existieran. Ese es mi criterio, los amo, y nada más eso. En amor habiéndonos predestinado, dice en el versículo 5, en amor habiéndonos
predestinado. Y ojo lo que dice después, para ser adoptados. Si a ustedes les gusta subrayar Biblia, yo subrayaría esa palabra que está ahí, porque esa es la identidad de ustedes. Ustedes son hijos adoptados. Hijos adoptados, ¿verdad? Somos bebés. Es como que el Señor fue a un orfanatorio donde había un chiquito de un mes. El chiquito nunca había hecho nada y Él se lo llevó y dijo, yo lo quiero porque lo quiero. Eso somos nosotros. Somos bebés adoptados por el Señor. Algunos adoptó desde que tenía 5 años. A otros fue a adoptarlos de 20 años. A otros fue a adoptarlos a los 35. A otros fue a adoptarlos a los 60. A otros fue a adoptarlos a los 80. Y a unos, como el ladrón de la cruz, lo adoptó horas antes de que se muriera. Pero todos de aquí para acá somos hijos adoptados del Señor. Y el que está al puro final, el que está aquí, el ladrón de la cruz, cuando llegue al cielo, va a decir, no puedo creer que después de toda esa vida, Él me adoptó. Te lo voy a dar gloria a Dios por salvarme en este momento. Y el que está de este lado, ¿verdad? El que casi que nació como Juan el Bautista con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no puedo creer que Dios permitió que toda esa gente sufriera todo eso y a mí me tiene aquí cuidándome de que soy chiquititito. Y el que está aquí dice, no puedo creer que Dios me salvó antes de que yo entrara a la universidad, cuando yo vi a todo este montón de gente perderse, voy a predicarle a todos ellos. Entonces uno ve que al que Él adopta antes de morir le da gloria por una razón. El que adopta a la mediana edad, después de un divorcio feo, una cosa así, le da gloria por otra razón. El que adopta cuando es un adolescente también lo adora por otra razón. Y el que desde que es chiquititillo es cristiano lo adora por otra razón. Pero a todos nos adopta. ¿Para qué? Para que todos podamos ver las riquezas de su gloria. Para que cuando nosotros podamos ver al que adoptó cuando tenía un mes, digamos, qué bueno es el Señor con él. Y cuando vayamos a ver al asesino serial que se convirtió y el Señor lo regeneró, nosotros digamos, sí, Señor, ¿cómo puedes amar tanto? Y tenemos todo el espectro del amor del Señor, desde conversiones de bebé hasta el ladrón de la cruz, que no sabía absolutamente nada. Ahora, ¿quién nos compró? Porque eso fue un precio, ¿verdad? En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados. Aquí esta adopción costó. ¿Quién nos adoptó? ¿Quién pagó? Cristo, ¿verdad? Con su sangre. El Señor se sacrificó por nosotros para que pudiéramos estar nosotros aquí. Mire, pero no entiendo, pero ¿cuál es el criterio de esto? Nos lo dice el versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad. Yo amo esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Me da una paz que ustedes no entienden. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, le nació amarnos. Nada más le nació. Y dentro de su consejo infinito, precioso, perfecto, santo y soberano, tomó la mejor decisión que pudo haber tomado, porque Él es perfecto, santo, bueno, amoroso y soberano. Entonces, la decisión que Él haya tomado, la tomó con respecto a Él. Y no existe mejor decisión que la que toma Dios, tomando a Dios en cuenta. Le nació a amarnos. Yo tampoco entiendo por qué Dios me amaría a mí. Yo creo que ninguno de nosotros puede entender por qué Dios nos ama a nosotros. No hay respuesta. Porque uno sabiendo lo que es, uno siendo pobre en espíritu, llorando y manso, uno sabe que la única diferencia entre nosotros y la gente que está caminando por la calle, cuyo destino es perdición, es la gracia de Dios. Nosotros sabemos que nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Nosotros entendemos que nosotros no le ofrecimos nada a Él nos lo ofreció todos a nosotros. ¿Verdad? Para Dios yo no soy nada. Digo, yo no soy nada, pero para Dios yo soy todo. ¿Qué es uno? ¿Verdad? ¿Cuántos seres humanos han habido en la faz de la tierra a lo largo de la historia? ¿Y qué tamaño es la tierra en el universo? ¿Y qué tamaño es el universo para Dios? Debe caer en la palma de la mano el universo entero. O sea, no es nada. Y Él murió por ese nada. No entiendo. No entiendo. Por eso yo les digo, si hay algo que la lección nos lleva es a adorar, a nada más.
a nada más, porque nos pone en una posición donde uno dice, más, Dios, lo hiciste todo, todo por mí, todo por mí. Yo pensé que yo había recapacitado, no, vos me regeneraste. Yo pensé que yo había entendido esto, no, vos me iluminaste. Yo pensé que yo me estaba manteniendo en una vida recta, no, vos me estabas manteniendo en una vida recta. Todo lo estás haciendo vos, ¿verdad? Yo pensé que ir al cielo, que al morir iba a estar dormido, descansando, no, vamos a estar reinando, cantando, bailando, disfrutando y llorando la alegría. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo ver la doctrina de la elección y decir, eso es muy duro, no me gusta? No me parece justo. Me parece que Dios le había dado a toda la misma oportunidad y que cada quien fuera a hacer lo que pudiera, o Él debió haber salvado a... ¿Cómo recibiendo un regalo así puede decir eso? ¿Verdad? Hay gente que le da hasta pena. Pero Dios escoge y la gente, bueno, es que resulta que uno tiene el libro albedrío, ¿verdad? Y uno empieza como a ver cómo hace. Uno debe decir, sí, Dios escoge y por su gracia me escogió a mí. No porque yo tuviera algo que ofrecerle, sino porque Él dio su vida por mí y me escogió a mí para yo poder decirte estas cosas a vos. Ya. Eso, el tratar de defender la doctrina de la elección le resta gloria a Dios. Y es ser un malagradecido. Es decir, Dios, gracias por darme todo esto, pero también se lo debiste haber dado a fulano. No se hace. No se hace. A Dios solo se le alaba. Solo se le alaba por estas cosas. ¿Verdad? Una canción muy famosa que se llama Sublime Gracia, ¿verdad? El coro dice, mi esclavitud se terminó, Cristo Jesús me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia de mi Señor. Sublime gracia, o sea, la gracia más alta, la gracia más espectacular, la gracia que se sale de nuestra cabeza, que no logramos entender, esa es la gracia del Señor para con nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a agarrar todo esto de aquí arriba y lo aterrizamos a nuestras vidas? Bueno, porque uno sale levitando, Dios te amo, ¿verdad? Pero después mañana es lunes y hay que ir a bretear, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Porque uno no pasa levitando todo el día. Hay problemas, hay cosas que hacer. Entonces yo les tengo a ustedes, porque a mí me encanta dividir las cosas en puntos, les tengo 5 puntos para que ustedes puedan llevarse esto a su día a día. Punto número 1, cuando ustedes hablen del Señor, entiendan que no hay evangelio sin elección. No existe. Porque es solo gracia. No hay un evangelio, y me va a disculpar, y me tenga que disculpar, no hay un evangelio de libre albedrío. No hay un evangelio de yo tal vez me pierdo si yo no sigo lo que Dios me pide. No hay un evangelio de yo soy el que escoge. No hay un evangelio de Dios es un caballero, él hace el 99%, pero él no va a dar el paso, yo tengo que dar el paso. Ese no es el evangelio. El evangelio es que Dios nos amó antes de que existiéramos y por lo tanto Dios nos eligió y por lo tanto Dios nos llamó y por lo tanto Cristo vino a morir por nosotros y por lo tanto nos regeneró y por lo tanto nos santificó y por lo tanto nos perseveró y por lo tanto nos glorificó. No hay evangelio sin la elección soberana del Señor. No existe. Entonces sería bueno, cuando ustedes piensen en el evangelio, que no se les vaya de la cabeza esto, que ustedes son salvos por gracia, no por obras, por medio de la fe, que es un don que Dios mismo les dio. No hay evangelio sin esto, no existe. Número 2, compórtense como elegidos. Esa es la segunda. Porque si ustedes fueron elegidos, aquí no hay ningún elegido carnal, o aquí no hay ningún elegido pecaminoso, aquí no hay ningún elegido vagabundo. Nosotros vivimos como elegidos. Martín Lutero, cuando estaba en crisis, él se decía a sí mismo, yo soy bautizado. Y a veces se refería diciendo, yo soy elegido. Lo que está en este libro, Dios me lo prometió a mí. Los mandamientos me los dio a mí porque Él me dio la capacidad para cumplirlos. Las promesas me las dio a mí. Yo soy elegido del Señor y yo me comporto como un elegido del Señor. ¿Qué es eso? Yo me comporto como un árbol bueno, que da frutos buenos, ¿verdad? Yo me comporto como real sacerdocio. Pues dicen, no, ustedes son real sacerdocio. Entonces, ¿qué es un sacerdote? Un puente. ¿Qué hace un puente? ¿Verdad? Une dos partes. Ustedes unen a Dios con el mundo. Ustedes son eso. Compórtense como eso, como ese puente. Como vencedores, también. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
compórtense como vencedores por medio de aquel que los amó. Como embajadores, también nosotros somos embajadores y heraldos del Señor. Entonces, esa es nuestra tarea, o esta es nuestra carrera, o ese es nuestro brete. O sea, yo no soy entrenador en un gimnasio, yo soy embajador del Señor y soy embajador en un gimnasio, pero uno es embajador del Señor. ¿Por qué? Porque yo decidí, no, porque Él dijo eso, ¿verdad? Yo soy quien Él dice que soy, yo soy un embajador del Señor. Y herederos de todas las promesas, todas las promesas. Entonces, cuando ustedes leen sus Biblias y ustedes dicen, ¿verdad? ¿Qué voy a andar sabiendo yo? Ve el sermón del monte, ¿verdad? Amen a sus enemigos. Y uno dice, ay Señor, eso es muy difícil, ¿verdad? Yo no sé cómo voy a hacer para amar a mis enemigos. Vamos a decirle así como, te está diciendo que podés. Vos podés amar a tus enemigos porque el Señor te dio la capacidad para hacerlo porque sos de los suyos. El sermón del monte es para ustedes. Cuando ustedes leen el sermón del monte, siéntense en una silla, imagínense al Señor en otra silla y estén tomando notas porque el Señor les está dando a ustedes sus órdenes para marchar. El sermón del monte no es para el mundo. El mundo no ama a los enemigos. El mundo no es pobre de espíritu. El mundo no es manso. El mundo no llora. El mundo no carga una milla extra. El mundo no vuelve la otra mejilla. El sermón del monte no es para el mundo, es para ustedes. Entonces, si ustedes son elegidos, vivan como dice ahí, porque el que inició la obra en ustedes, la perfeccionará, ¿verdad? Entonces, no hay versículo en la Biblia que no aplica para ustedes. Todos aplican para ustedes, porque ustedes son del Señor. Dice Filipenses, trabajen en su salvación con temor y temblor, porque el Señor es el que da. Se me fue como terminaba. Bueno, se me fue, pero es el que da el querer y el hacer. ¿Ok? Entonces nadie escogido para gloria pierde su tiempo. Si ustedes se ponen a pensar, entonces al saber esto, en vez de uno echarse para atrás y decir, soy elegido, ¿verdad? No voy a hacer nada, voy a irme a la playa, voy a viajar, de por sí que voy para el cielo. No hay un solo cristiano que piense así, porque el que piense así no tiene el Espíritu Santo que lo hace pensar de una manera diferente. Esos no existen, ¿verdad? En inglés tienen una palabra en vacilona que le dicen el frozen chosen, ¿verdad? Los elegidos congelados, que están ahí nada más viendo tele porque son elegidos. Esos no existen, porque al que el Señor elige, el Señor prepara, comisiona y ayuda. Entonces más bien uno trabaja el triple sabiendo que uno es escogido. Aplicación número 3, prediquen a Cristo. Yo sé que esto da miedo, más en el mundo donde nosotros vivimos, da miedo predicarle a Cristo, predicar a Cristo, por todo lo que uno recibe en contra. Pero Dios prometió que sus ovejas oyen su voz, como ustedes oyeron la voz de Él. Y si ustedes oyeron su voz, no la oyeron porque el predicador era súper bueno hablando, o porque los convencieron, sino porque el Espíritu Santo entró en ustedes en ese momento y los regeneró. Lo cual significa que es nuestra responsabilidad ir a buscar las ovejas que se han perdido y llamarlas. ¿Qué tenemos que decirles? ¿El Evangelio? ¿Qué tan gatos tenemos que ser? Nada. Porque no depende de nosotros si alguien se salva o no, depende del Señor salvarlo. Lo que nos dice el Señor es, vaya y predique esto hasta los confines de la tierra, porque ustedes son el medio que yo escogí para atraer a la gente. Ustedes no traen a la gente, soy yo. Usted solo vaya y hable y diga. Y prediquemos a Cristo sabiendo por completo que el Señor ya eligió el número exacto de creyentes que van a estar en el cielo, y cuando ustedes den las buenas noticias, es una promesa del Señor que esos elegidos van a empezar a salir. Es una promesa que si nosotros evangelizamos, el Señor salva almas por medio de nuestro evangelismo. Somos el medio para llamarlos, entonces compórtense como el medio para eso también. Punto número 4, amen a sus hermanos. Porque ahorita estaba hablando todo este rato de cómo Dios, ¿verdad?, me amó a mí, me predestinó a mí, y es algo sumamente personal con el Señor. Pero si ustedes piensan 5 segundos y ven a la persona de la par, el mismo amor que ustedes están sintiendo que Dios les tuvo a ustedes, le tuvo a la persona que está ahí, a unos jodiones. Dios los eligió a ellos también, o sea, a sus hermanos, los que están sentados con ustedes. Dios los eligió y Dios los ama más que a nada en este mundo. Entonces, hay de aquel que trate mal a un elegido de Dios. O sea, hay de aquel que no ame a alguien a quien Dios ama. Hay de aquel que le falte el respeto a un cristiano. Hay del que traicione a un creyente. Hay del que no apoye a su hermano
porque somos familia y somos lo que Dios más ama en la faz de la tierra, tanto así para morir por nosotros. Somos coherederos, además, porque el cielo no es mío, el cielo es nuestro. Somos coherederos de la gracia, hermanos antes de la fundación del mundo. O sea, nuestros lazos ni siquiera son según la carne, como lo vimos ahorita en Romanos. Nosotros somos hermanos antes de que existiéramos, porque somos según la promesa. Entonces, hay que amarnos los unos a los otros exactamente de la misma manera que el Señor nos amó a nosotros. Ven como cuando uno entiende el tema de elección, uno vuelve a ver a la par y dice, ¿cómo yo voy a decirle algo? O sea, ¿cómo le voy a hacer algo a él con lo que Dios lo ama? Ya entendiendo todo lo que él hizo por él. Dios guarde uno faltarle el respeto a uno. Dios guarde decirle necio, por ejemplo, en el sermón como en el sermón del monte, al que le diga necio, o al que le diga bruto, o al que se enoje con su hermano. Dios guarde enojarse con un hermano. Dios guarde pelearse con un hermano. Dios guarde. Y la quinta, que lo divide en dos, ¿verdad? Es sabiendo todo esto, confíen y alaben. ¿Verdad? Confíen en que esto es cierto. Cuando nosotros decimos el justo por la fe vivirá, no es yo tengo fe en que lo que yo voy a lograr, ¿verdad? Lo que yo me propongo lo voy a lograr, o yo espero que ojalá Dios cumpla lo que dijo que iba a decir. No, el justo por la fe vivirá es yo sé que Dios va a cumplir sus promesas. Yo sé que Él me escogió, yo sé que Él me rescató, yo sé que Él me santificó, entonces yo sé que todo lo que me prometió va a cumplirse y yo voy a vivir mi vida sabiendo eso. Yo voy a vivir mi vida confiando en que soy del Señor, ¿verdad? Confíen que ya ganaron. A empezar, ustedes están, hay una canción nueva que se salió que me encanta. Ustedes pelean una batalla que Cristo ya ganó. Eso hacemos, nosotros peleamos la batalla que el Señor ya ganó. Nosotros ya somos vencedores. Entonces confíen en eso cuando ustedes prediquen, cuando trabajen, cuando le hablen a sus hermanos, cuando cosas malas pasen. Ya ganamos. Me gustaría ir al hospital y decirle a mi mamá, ya ganaste. Con páncreas, sin páncreas, sana, enferma, exitosa, pobre, rica, inteligente, tonta, gorda, flaca, ya ganaste porque el Señor te escogió y murió por vos. ¿Verdad? Confíen ustedes que su destino es el cielo, no por algo que ustedes hicieron, sino porque Dios decidió regalárselos. Confíen en eso. Dan hasta ganas de morirse. Dan hasta ganas de decir, qué ganas de estar con el Señor, pero tengo que estar aquí trabajando, como dice Pablo, pero qué ganas de estar con el Señor. ¿Verdad? Entonces, sabiendo eso, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, y eso los incluye a ustedes, ¿verdad? O sea, ni yo mismo, nos vamos a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una cosa es decirlo, otra cosa es creerlo. Entonces, lo que les pido a ustedes es que lo crean y lo sepan. ¿Okay? Por eso es que nosotros alabamos al Dios que nos escogió. Por eso Pablo empieza diciendo, bendito sea Dios, por todo eso que acabamos de ver. Porque al ser totalmente dependientes de Él y al recibir un regalo de tal magnitud, no nos queda nada más que adorar. Entonces a Él sea la gloria, toda la honra, porque toda la obra es de Él, por Él y para Él. Amén.